ya también dejé por ahí el material que vamos a ocupar. Y lo único que quiero que hagamos el día de hoy es el apunte. Para ello van a colocar la fecha. Hoy es 24 de noviembre de 2020. Por favor, eso colócalo. Gracias. Muy bien, Alexa. Muchas gracias. Ya veo por ahí tu libro. Excelente. Página 53 me parece que es en donde vamos a trabajar el día de hoy. Ok, entonces, la fecha, por favor, en su, la fecha, por favor, en su, cuaderno, 24 de noviembre de 2020. El tema que van a escribir en su cuaderno es las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas. Ese es el tema que van a escribir en su cuaderno. Y vamos a empezar en el libro a partir de donde está la figura de Napoleón Bonaparte, en donde es la figura 1.68. Aquí dice, tras el triunfo de la Revolución, Francia sufrió una serie de ataques por parte de diversas naciones de Europa. No sé si ustedes lo ubiquen ahí en su libro. Aquí vamos a empezar. Y el título de nuestro apunte va a ser Las guerras napoleónicas, así como está en su pantalla. Las guerras napoleónicas. Sí, le vamos a agradecer a Miranda Camila que ya nos subió su apunte para que yo les pueda enseñar el día de hoy. ¿Ok? Maestro. Sí, dime, Ulises. Espera tantito porque voy a sacar mi cuaderno. Ándele pues, Ulises, vaya por el cuaderno. Entonces son las guerras napoleónicas y empezamos en esta página del libro, ¿sale? Muy bien. Me van a ir colocando en el chat. Necesito 1, 2, Dulce, ya estás ahí anotada, muy bien, 2, 3, 4, como 6 participantes. Yukiko también ya está anotada, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Juan Francisco, Alexa, perfecto. Muy bien, Juan, ya te tomé en cuenta. Yo pensé que me habías levantado la mano. Rubén, excelente. Hasta ahí me quedo, por favor, y voy a empezar la lectura. Andrés, gracias, también te contemplo. Voy a empezar entonces con Dulce y Amilet. ¿Podrías empezar con este primer párrafo, por favor? Abre tu micrófono. Desde donde dice, tras el triunfo. Así es. Tras el triunfo de la Revolución, Francia sufrió una serie de ataques por parte de diversas naciones de Europa, cuyos reyes veían los nuevos regímenes políticos franceses como una amenaza para sus monarquías. Más aún después de la desaparición de Luis 16. y María Antonieta, así la Convención Nacional y el Directorio tuvieron que enfrentar continuas guerras en las cuales se desató la actuación del general Napoleón Bonaparte, quien al mando de las fuerzas francesas repelió los ataques extranjeros. Ok, entonces quiero que entendamos una primera situación. Cuando llegó esta convocatoria de las asambleas, recuerden que Luis XVI manda llamar a las 3 asambleas, al Estado Noble, al clero y al pueblo. Y recuerden que el pueblo estaba representado por los burgueses. El pueblo en general tenía 2 divisiones de burgueses. Estas 2 divisiones de burgueses eran los artesanos y comerciantes que estaban por un lado y los burgueses que tenían un poquito más de dinero. Gracias, Dulce, gracias por decirles por ahí las guerras napoleónicas. Ese es el tema del día de hoy. Y estos burgueses lo que hicieron fueron hacer una convención en donde una asamblea constituyente para realizar una nueva constitución.
Luis XVI quiere irse de Francia, junto con María Antonieta, son apresados, firman la nueva constitución y los decapitan, es decir, les cortan la cabeza. Y entonces esos países europeos, en donde hay otras monarquías, empiezan a tener miedo. Y empiezan a tener miedo porque al final, muchachos, ellos se veían amenazados también, porque decían, si esto sucedió en Francia, seguramente que van a ser ejemplo en España, en Inglaterra, para que quieran cortarle la cabeza a los reyes. Y por eso fue que empezaron estas guerras en contra de Francia. Y uno de los personajes más importantes en este momento para poder transformar la realidad fue Napoleón Bonaparte. ¿Sale? Porque Napoleón Bonaparte empezó a pelear del lado de Francia contra toda Europa. Y ahorita nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante en la lectura que Napoleón logró conquistar gran parte de Europa gracias a estas guerras que inició. Perfecto. Continúo, por favor. Por favor, vamos a partir este párrafo que sigue en dos. La primera parte la va a leer, por favor, Yukiko, que fue la segunda que me puso por aquí mensaje. Yukiko, más o menos vas a leer hasta donde dice 2 años más tarde, por favor. Abre tu micro, Yukiko, y adelante. ¿Dónde estaba? Sus frecuentes victorias. Profe, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? Ahorita les digo, ustedes atentos a la lectura. Ok. Sus frecuentes victorias, generalmente en condiciones de desventaja, le consiguieron la simpatía y admiración del pueblo francés. Aunado de ello, el gobierno del Directorio, a pesar de haber restablecido la paz interna y promovido la cultura, no había logrado estabilizar la economía del país. Las arcas nacionales estaban vacías y la gente seguía hambrienta. En 1796, Bonaparte fue enviado a Italia al mando de 40.000 soldados. En aquella nación venció a los ejércitos austriacos y envió a París alimentos y obras de arte, haciendo más grande su popularidad entre el pueblo, pero no así entre los gobernantes. 2 años más tarde, en 1798, Bonaparte atacó a los ingleses en Egipto, país que era colonia del Imperio Otomano, con el fin de impedir que Gran Bretaña continuara expandiendo sus dominios, esta vez hacia la India. Hasta ahí, muy bien, muchas gracias. Continúa, Alexa, por favor. Nos quedamos donde dice esta vez hacia la India. Sin embargo, fue derrotado por el general Nelson en la llamada Batalla del Nilo. A su regreso a Francia, Napoleón encontró un país en muy malas condiciones económicas. La República estaba en bancarrota y el Directorio se había convertido en un órgano corrupto e ineficiente. Por ello, organizó en 1799 un golpe de Estado, suprimiendo con esto el Directorio y depositando el poder ejecutivo con un consulado que estaba integrado por 3 cónsules. En cabeza 2 por el mismo. Napoleón se declaró cónsul vitalicio y el 2 de diciembre de 1804 disolvió el consulato y se nombró emperador. Napoleón I. Ok, muchas gracias. Bueno, pues en esta primera parte que estamos nosotros leyendo, habla de que Napoleón Bonaparte fue muy popular con la gente porque ganaba batallas aún estando en condiciones en las que él podía perder, en condiciones, ellos le llaman adversas. Entonces, Napoleón, una vez que llegaba a los países, por ejemplo, cuentan la parte en donde vence al ejército de los austriacos y como parte de ese triunfo envía a París obras de arte y envía dinero y envía comida al pueblo y entonces eso lo hace muy, muy popular a Napoleón.
También le hace la guerra a Inglaterra, a pesar de que pierde, pero al regresar a Francia se da cuenta de que pues el país está en malas condiciones con el gobierno del directorio y entonces da un golpe de estado, es decir, se levanta en armas en contra de estos 5 burgueses que estaban gobernando en ese momento a Francia y se instala en el poder. Él se convierte, digamos, en el gobernador, en el gobernante en turno. Pero primero dice, voy a hacer un consulado, es decir, una especie de gobierno en donde existan 3 personas que sirvan como parte del poder ejecutivo. Él se nombra cónsul vitalicio, es decir, de por vida, y tiene a otras 2 figuras que lo ayudan a gobernar, aunque más adelante él dice, no, esto del consulado no funciona y se nombra emperador para ser el único en el que se concentre el poder. Muy bien, pues vamos a ir a su cuaderno, por favor. Anotan la fecha, van a poner el título, Las Guerras Napoleónicas. Ahora sí, vamos con la parte que me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a escribir nuestro resumen. Y lo primero que tienen que tener en su resumen es esto. Francia, después de la revolución, estuvo bajo el ataque de diferentes naciones que veían como una amenaza una nueva forma de gobierno. ¿Lo apuntamos en el cuaderno? Por favor. Entonces, Francia, después de la revolución, estuvo bajo el ataque de diferentes naciones que veían como una amenaza esta nueva forma de gobierno. Quítenle el una y pongan la palabra esta nueva forma de gobierno. ¿Por qué? Porque veían como amenaza, porque pues pensaban que esos reyes, acuérdense, ¿no? Que los habían decapitado a Luis XVI y a María Antonieta, les podía pasar lo mismo a ellos. Entonces, por eso es que lo veían como una amenaza y por eso Francia fue atacado por muchas naciones europeas. Víctor, pueden hacer su resumen en Jamboard, en un documento de Google, pueden hacerlo en el cuaderno, pueden hacerlo en una presentación. Ya les he enseñado diferentes medios. A mí me facilita mucho cuando hacen sus apuntes en estos medios electrónicos. La segunda parte que mencionamos en lo que leímos fue que la Convención Nacional y el Directorio tuvieron que soportar diferentes guerras y que, sin embargo, había destacado la participación de Napoleón Bonaparte. Ese es el resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Todavía me falta para que tengamos completo lo que hemos leído. Maestro, Sí, ¿qué dijo en vez que pusiéramos en vez de una, dijo otra? esta nueva forma de gobierno. La Gracias. Convención Nacional también lo copiamos, maestra. Sí, todo esto que les estoy poniendo en la pantalla lo van a ustedes a pasar a su cuaderno o al documento que estén construyendo. Obviamente me voy a ir despacito para que lo puedan ir colocando, ¿sale? Entonces, pues Napoleón Bonaparte tuvo mucho respaldo del pueblo y tuvo mucha popularidad porque decían que era un excelente general. Más adelantito vamos a ver una de las frases favoritas de Napoleón y que hasta nuestros días hoy siguen escuchando, ustedes siguen por ahí muy pendientes de esa frase, ¿vale? Por favor, me van colocando en el chat en cuanto van terminando de escribir estas primeras líneas. Gracias, Dana, para que podamos avanzar. Gracias, Toño. Vamos avanzando entonces. Van 2. Me espero un poquito más porque Alexa todavía está copiando. Veo que está trabajando. Diego también creo que está trabajando. Muy bien. Rubén ya terminó. Leslie ya terminó. Excelente.
Gracias, Daniel. Ah, Daniel ya terminó. Excelente. Gracias, Daniel. Muy bien, pues lo que sigue en el resumen tiene que ver con... Antes de que yo continúe, díganme si alguien se quedó a medias. Alexa, ¿te quedaste a medias? Yo, maestro. Faltaba lo último, maestro. Ok, me regreso tantitito y les doy. Apúrense para que podamos avanzar, ¿vale? Ah, ya terminaste, Alexa, qué bueno, yo pensé que estabas a la mitad. Entonces, bueno, pues aquí está ya la Convención Nacional y el directorio al que le quitó el poder Napoleón Bonaparte. Sí, maestro. Ok. Bien, pues Napoleón Bonaparte tuvo frecuentes victorias, dice en nuestro texto, generalmente en condiciones de desventaja. Se ganó la admiración del pueblo, ganó una batalla al mando de 40,000 soldados. En Italia, por favor, y mandó provisiones a Francia, lo cual aumentó su popularidad. Ella puso aquí polaridad, aquí debe de ir popularidad. Voy a ir ayudándoles a corregir el documento, pues si no. Se está cargando, no se preocupen. Esto es lo primerito que escribimos y aquí lo que íbamos a corregir era esta palabra, ¿no? Como una amenaza. Esta nueva forma de gobierno. Y luego estamos aquí. Napoleón Bonaparte tuvo frecuentes victorias, generalmente en condiciones de desventaja. Se ganó la admiración del pueblo. Ganó una batalla al mando de 40,000. Me voy a regresar tantito al libro para que vean que aquí decía... ¿Dónde está? Aquí está. De 40,000 soldados. Ganó una batalla al mando de 40,000 soldados en Italia, enfrentando a los ejércitos austriacos. Ejércitos, acento en la E. Profe, ¿esa es la segunda parte? Eso es lo que sigue en el texto que tenemos que escribir. ¿Sale? Ustedes empiezan con Napoleón Bonaparte. Está abajo de las dos líneas que acabamos de copiar, ¿no? Exacto. Ok. Es que me había perdido, pensé que eso era más de abajo. No. Y mandó provisiones a Francia, lo cual aumentó su popularidad, no polaridad. ¿Sale? Y lo que sigue que tenemos que copiar es esto. Fue enviado a enfrentar a Inglaterra para que no siguiera su expansión hacia la India. Sin embargo, Napoleón pierde la batalla y regresa a Francia. Se da cuenta de que el país está en bancarrota, y decide dar un golpe de estado. Aquí nombra un consulado como gobierno
y él está a la cabeza. Más tarde disuelve el consulado y se nombra emperador. Se pone Napoleón I. Eso es lo que llevamos en la lectura. Les voy dando tiempecito para que vayan terminando, ¿eh? Ustedes en su cuaderno tendrán que ir ilustrando este apunte que están realizando. Por cierto, ustedes sí saben, ¿verdad? ¿Cuál era el color de las mangas del chaleco de Napoleón, verdad? No, los azul chalecos en no tienen chaleco. mangas. Azul, profesor. Ah, tienen toda la razón. Los chalecos no tienen mangas, por lo tanto, no tenían ninguno. Excelente. No, era invisible. Eran color nada. Pero ¿O de las mangas de su saco eran azules. de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Blanco, exactamente. Muy bien, muchachos. Yo tengo una pregunta, ¿por qué siempre tenía la mano metida en su saco? Es un símbolo de poder, un símbolo de que él era el emperador, él era el que estaba a la cabeza del gobierno de Francia y que con la estrategia que él había generado, podía haber vencido a cualquiera, ¿no? José, sí puede ser en un documento en el cuaderno como tú lo decidas, por favor. Y vi que entraste un poquito tarde. Entonces, la primera parte del apunte, si gustas, lo puedes ver cuando suba yo el video, ¿vale? A veces me tardo un poquito más porque con el asunto de los tiempos, las carreras, se me hace un poquito tarde, pero siempre subo la grabación antes de que sea su fin de su corte de las actividades para que no tengan problema. Otra de las cuestiones que quiero decirles es que voy a empezar a informar a los orientadores de la falta de tareas, de la falta de actividades. Lo ideal es que el día de hoy, que es el día que estamos tomando la sesión en línea, todo mundo esté entregando su apunte o la actividad que estamos realizando, ¿sale? Y lo de la sesión en línea, César, pues es esto que estamos haciendo y José, perdón, y esto es lo que tendríamos que estar subiendo a este apartado de sesión en línea. Ahí dice muy clarito que tenemos que subir el apunte, ¿vale? Pues ahí está, el emperador Napoleón. Lo están viendo ahí. Profe, me quedé atrás. Ah, todavía no termina. Ya estás en el segundo párrafo, ¿verdad? Ah, también Jimena está en esa parte. Por cierto, Jimena, me súper urge que te inscribas en el Classroom alterno para que podamos, para que yo te pueda seguir recibiendo tus actividades. Jimena, creo que me las mandas por correo, ¿verdad? Sí, nada más que como sin querer borré las conversaciones del chat, pero no me acuerdo cuál es la clave, entonces no pude. Ok, Jimena, tú no tienes cuenta institucional, ¿verdad? No. Ok, ahorita en un ratitito que pueda, te lo voy a mandar por el chat para que lo copies, para que ya lo tengas bien identificado. Sí, gracias. Váyanme colocando si van terminando, por favor.
Gracias, Norma. Por cierto, Norma y Ayari, por ahí me deben una actividad de la semana pasada. Por favor, súbanla. No vayan dejando que les vayan acumulando las tareas. ¿Vale, Norma? Sí, maestro. Muy bien, pues ahora sí voy a avanzar. Ahí está el joven Napoleón Bonaparte. Y déjenme ver en dónde estoy. Mándeme. Ahí está. Si va a subir la clase, grabo. Sí, sí voy a subir siempre la subo, ¿eh? Les digo que me tardo a veces un poquito más, pero sí, sí lo subo. Bien, ahora, quien estaba en la lista, después déjenme ver quién sigue, porque si no me pierdo, era Antonio, me parece. Ah, no, es Juan y luego Rubén. Juan, Rubén y Andrés. Juan, Rubén y Andrés. Juan Francisco, por favor, continúa la lectura en donde dice, durante su gobierno, Napoleón. Durante su gobierno, Napoleón promovió la construcción de escuelas, restableció la administración de la hacienda pública y logró equilibrar la finanza del Estado. Realizó una importante obra legislativa, convirtió en ley la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, la cual fue fundamento de las constituciones de la mayoría de los países de Occidente, porque contemplaba la libertad de prensa, la libertad de culto religioso, el derecho de elegir a los gobernantes y establecía que todas las personas tenían los mismos derechos. Otra de sus formas fue la redacción de los primeros del primer Código Civil, conocido como Código del Mismo Derecho. Otra de sus reformas fue la redacción del primer napoleónico, en el que se reglamentaban los asuntos civiles como el matrimonio y el divorcio. Consolidó el sistema económico liberal con garantías del respeto a la propiedad privada y la libertad del comercio. Como el sistema económico liberal con garantías de respeto a la propiedad privada y el derecho al comercio. Te regresaste, ajá. Sí, es que me confundo. El Napoleón también había sido influido por el pensamiento ilustrado y a pesar de haberse proclamado emperador, sostuvo algunos de sus principios más importantes de la Revolución Francesa. Perdón. No te preocupes. Entonces, Napoleón Bonaparte en realidad tuvo muchas aportaciones sobre todo a su país, ¿no? Construyó escuelas, de pronto restableció la administración de la hacienda pública y esto a ustedes les puede parecer algo, como es extraño, ¿no? ¿Y eso qué? Pues era el órgano o era la forma en la que podía obtener impuestos y en lo que podía él organizar el gasto del país. Por eso era tan importante. Logró equilibrar las finanzas del Estado para que no tuvieran ellos deudas. Pasó a hacer ley la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya no nada más estaba en un documento fuera de su constitución, sino ya era una ley y esto fue como ejemplo para todos los demás países que estaban teniendo estas ideas liberales y funcionó también un primer código civil que le llamó Código Napoleónico en el que se reglamentaban los matrimonios, los divorcios, imagínense, ¿no? También procuró la propiedad privada para que nadie pudiera quitarles a las personas que ya se habían hecho de una propiedad su espacio, la libertad de comercio. Entonces, Napoleón Bonaparte tenía una gran influencia de la Ilustración y de estas ideas del liberalismo, sobre todo en la parte de la política. ¿Vale? Vamos a regresarnos al apunte, por favor, y lo que corresponde es esto que está acá. ¿Cuáles son las aportaciones de Napoleón Bonaparte? Y aquí vamos a poner, construyó escuelas,
equilibró las finanzas, estableció la administración de la hacienda pública. Profe, perdón, Sí. esto es después de lo que anotamos antes, ¿verdad? Así es, después de lo que anotaron antes, aportaciones de Napoleón Bonaparte. Construyó escuelas, equilibró las finanzas, restableció la administración de la hacienda pública, procuró la libertad de prensa, la libertad de culto o de cultos, se hizo ley, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Puso en marcha el Código Napoleónico y el Código de Comercio. Aplicó muchas de las ideas de la Ilustración y de los preceptos de la Revolución Francesa. Ahí están estas aportaciones de Napoleón Bonaparte. Veo que ya nada más nos quedan 15 minutitos, bueno, 16 minutitos. Por lo tanto, no me voy a regresar a la lectura y voy a utilizar este resumen que estamos construyendo aquí en la pantalla para que podamos avanzar. Napoleón realizó sus batallas bajo el principio de divide y vencerás. Atacaba rápido y lograba dominar a sus enemigos. Tuvo a la tercera parte de la población de Europa bajo su dominio, muchachos. Realmente Napoleón tenía mucha idea de cómo hacer una estrategia militar y de cómo avanzar. Pues tuvo dominado a gran parte de la población, pero tuvo un pequeño defecto Napoleón. Que en los lugares en donde él iba ganando, iba colocando a sus familiares en el gobierno. Y esto pues no le simpatizaba a la gente que en donde él iba ganando esas batallas. ¿Era como un tipo estratega? Era un estratega militar. Napoleón fue un estratega militar, sí. Y en la parte de la política también, muy, muy importante Napoleón. ¿Vale? ¿Puedo bajarlo un poquito más? Sí, profe. Ok. Entonces lo que hacía él, aquí abajo es el tercer puntito, Napoleón suprimió los gobiernos de los territorios conquistados y ponía a sus familiares en los puestos de gobierno. ¿Sale? Fue el caso de España, muchachos, en el que al ganar ese territorio, colocó a su hermano José Bonaparte como monarca. Y esto es algo muy importante para nuestro país. Así, pero ¿por qué para México es muy importante que Napoleón Bonaparte haya puesto en España a José Bonaparte? Porque
Con la llegada de José Bonaparte a el trono español, se abrió la posibilidad de la independencia de nuestro país, Jorge. Exactamente. De hecho, los criollos aquí en el territorio, lo primero que pedían era que se restituyera en el poder a Fernando VII. Fernando VII acababa recién de recibir la corona española cuando Napoleón invade España y coloca a su hermano José Bonaparte en el trono. Y entonces esto le permite a los criollos pensar en que ellos podían ser independientes de España. Y es algo súper, súper importante, ¿vale? Ok, entonces el primer párrafo ya todos terminaron, ¿verdad? En donde construyó escuelas, equilibró las finanzas. Pónganme si ya terminaron todos el primer párrafo. Gracias, Juan. Gracias, Ana. Perfecto. En España, muchachos, gracias, Ulises, gracias, Alexa. Ahí está otro puntito. José Bonaparte en España intenta hacer reformas liberales que beneficiaban a los españoles. En realidad él sí quería, digamos, gobernar, que beneficiaban a los españoles. Sí quería ayudar a ese territorio, pero resulta que los españoles no lo quieren. Entonces, aquí dice, sin embargo, no goza de popularidad entre los españoles. Y entonces ellos se levantan en armas en contra del régimen de José Bonaparte. Y este es algo también súper importante para la independencia de nuestro país, porque estos españoles que se levantan en armas en contra del régimen de José Bonaparte, sí, así se debilitó España, es cierto. Estos personas que están en contra de José Bonaparte, que son todos los españoles, empiezan a crear una nueva constitución. Esta nueva constitución que ellos están creando es la Constitución de Cádiz. Y esa asamblea constituyente que se realiza en Cádiz quiere reconocer a Fernando VII como el monarca de España, y ya que su padre había abdicado a favor del rey Carlos IV. A ver, aquí les voy a acomodar este pedacito del resumen. Ya que su padre, que es Carlos IV, había abdicado a favor de él. Para que me entiendan, Carlos IV era el papá de Fernando VII. Y él, es decir, abdicó a favor de él, es decir, renunció al trono para que Fernando VII fuera el monarca de ese momento. Heredaba, muy bien, Jorge, nada más que es con H, ¿vale? Le heredó el trono a Fernando VII. ¿Y por qué es importante esta Constitución de Cádiz para nosotros? Porque le impuso, dada la guerra que tenía con Francia, a la Nueva España, nuevos impuestos, y le puso muchas restricciones a los criollos en la Nueva España, y esto no fue muy popular en nuestro territorio, hizo que la gente se enojara y entonces que hubiera mayores deseos de independencia de la nación española. De hecho, una de las primeras, de los primeros personajes que se levanta en nuestro país por la independencia es Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla, dicen algunas de las crónicas históricas, que en el grito de independencia
en realidad no dice que México viva la independencia de nuestro país, sino dice viva Fernando VII, como queriendo hacer presente y patente que todavía estábamos de mano de España. En realidad él lo que quería era que se restituyera a Fernando VII y que Fernando VII reconociera que los criollos podían gobernar a la Nueva España, cosa que no sucedió. Cuando ahí está Jimena, cuando Miguel Hidalgo en una de las campañas que tiene está a punto de regresar, de tomar la Ciudad de México, y por cuestiones precisamente de estos ideales no entra. Es decir, Miguel Hidalgo y Costilla pudo haber concluido con la independencia de nuestro país mucho tiempo antes, porque las condiciones se lo permitían. Había un gobierno ausente en España, la Constitución de Cádiz aquí estaba generando una gran cantidad de problemas para los criollos, no estaban bien organizados en el centro de nuestro país y sin embargo no se dio esa situación. Recuerden que Miguel Hidalgo y Costilla muere decapitado, le cortan la cabeza junto con la de la de Aldama, y las colocan ahí en la Alhóndiga de Granaditas, las colocan en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas para evitar que la gente se levante en armas, y es como ejemplo esta parte que están colocando, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante este párrafo. Me voy a seguir un poquito más hacia abajo, ya puedo terminar el apunte en la parte de abajo. Pero pónganme en el chat para que yo vea si sí o si no. Ok, Juan, te espero tantito. Excelente. Ahí está Jimena. Ok. Gracias, Rubén. Gracias. Fíjense cómo un acontecimiento europeo no tenía nada que ver con España, que fue quienes nos conquistaron, pudo haber modificado tanto pues el hecho de tener inclusive nuestra independencia, ¿no? No seas malita, Jimena, indícame si ya terminaste para poder bajarle al documento. Perfecto. Muy bien, pues voy a terminar ya con esta parte. Es lo último que vamos a escribir. En 1812, muchachos, se firma la Constitución de Cádiz, que establecía la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y le daba mayor peso al poder judicial. Cuando Fernando VII, muchachos, es restituido en el trono en 1814, porque sí logran ganar, logran derrotar. Sí, por favor, logran derrotar a Napoleón. Entonces se negó a reconocer la Constitución de Cádiz y buscó restablecer el absolutismo. Fernando VII no quería la Constitución de Cádiz. Esto originó fuertes conflictos entre el monarca y los liberales españoles. O sea, acababa de salir del problema con Napoleón y ya tenía un problema dentro del país con los liberales españoles. En 1814, el ejército de Napoleón encontró la derrota a mano de los rusos. ¿Qué sucedió con Napoleón? Napoleón quiso invadir Rusia, quiso ganarles a los rusos, pero no tomó en cuenta el invierno
que es muy, muy, muy fuerte en ese territorio y perdió. Ante el bloqueo continental que Bonaparte había impuesto a Inglaterra, el zar de Rusia manifestó su inconformidad y el emperador le declaró la guerra. Maestro, ¿desde dónde copiamos? Todo esto tienen que copiar. ¿Todo? Sí. El emperador regresa a Francia. Sí, en el cuaderno o donde estén haciendo su apunte. El emperador regresa a Francia derrotado y con el ejército que había perdido la mayoría de sus hombres. Napoleón pierde y es desterrado en la isla de Elba. Si quieren hacerlo en un Jamboard, pueden hacerlo en un Jamboard. Y nada más no sean malitos, por favor, si lo pudieran guardar en PDF, estaría mucho mejor y subirlo. Y así es como Napoleón Bonaparte termina en la guerra, termina perdiendo, desterrado en una isla, en la isla de Elba, y ya no vuelve a ser una figura importante. Aquí lo único que vamos a colocar al final es que muere cautivo en esta isla. Ahorita le subo a donde estaban. Aquí al final nada más van a poner que muere cautivo. ¿Sale? Pues nos acercamos al momento del cierre, muchachos. Por favor, vayan colocándome en el chat su nombre para colocar su asistencia para poderles, en cuanto terminen su apunte, poderlos despedir, muchachos. Jimena, no te me vayas para que puedas copiar el código, ¿eh? Ahorita les voy a quitar ya la pantalla para que puedan ustedes, para que te pueda mandar el código. Maestro, ¿ya nos vamos saliendo? A ver, uno por uno, porque no los escuché encimados. Si ya terminaron, pueden retirarse, ¿no? Que sí, Dime. que teníamos el otro Classroom, lo dejamos así o lo podemos archivar. Ya archivé yo su Classroom pasado. De hecho, ya no les debe de aparecer. Chécalo, Jimena, porque yo casi creo que ya no les debe de aparecer. Sí, gracias, profe. A ver, ahorita voy a ponerles, te voy a poner, este es únicamente para las personas que no tienen cuenta educativa. Es el Classroom alternativo con el que estamos trabajando. ¿Sale? Adiós, maestro. Bye. Cuídense mucho, las personitas que ya terminaron, les agradezco mucho su presencia acá en la clase. Me voy a pasar a el Meet, voy a dejar de compartir mi pantalla. Adiós, maestro, gracias. Adiós, maestro. Adiós, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan bonito día. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Maestro, Mándeme. no alcancé a copiar todo. No te preocupes, no seas malito. Te puedo pedir de favor que puedas ver la grabación para poder copiar lo último. Sí, maestro. Gracias. Adiós, maestro. Adiós, cuídense mucho, Jimena. Ahí te va Bonito día, maestro. Bye. la clave.
Adiós, maestro, que tenga bonito día. Igualmente, cuídense mucho. El apunte no lo voy a subir el apunte está en Classroom, de hecho, pero pues si quieren poder sacar también de ahí la información, no hay ningún problema. Ya está en Classroom. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho, Que muchachos. tenga bonito día, profe. Gracias. Igualmente, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Que tenga Hasta bonito luego. día, profe.